Quiero empezar con una pregunta súper interesante y es ¿cuánto de su patrimonio les gustaría salvaguardar de aquí a 30 años? Es una pregunta más que existencial, es una pregunta también económica, pero que la verdad hoy en día yo pienso y considero que está más cerca de una bóveda que de un banco, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a Blindaje Dorado. Les voy a presentar y les voy a preguntar también ¿cuántos cafés ustedes compraban hace 10 años quizás con $1? ¿Y cuánto café pueden comprar hoy con $1? La pregunta se responde sola. Por lo tanto, imagínense que esto representa la inflación contado en tasas. Imagínense si esto está pasando con las tasas de café, lo que estará pasando con su jubilación, con sus ahorros y también con su herencia. Eso es lo que está pasando hoy en día en el bolsillo de todos. Vamos a una cronología express de lo que es el oro. En 1919 nace el London Gold Fixing, que es cuando se le da el valor al oro. Aproximadamente estaba cotizando una onza troy de oro, $20. En 1971, Nixon cierra la ventana del oro, quiere decir que el oro ya no es el respaldo del dólar, sino que ya no tiene el dólar ningún respaldo, o sea que el valor ya no es el mismo que antes. Y en ese momento, obviamente, la Fed lo que queda libre de hacer es comenzar a imprimir billetes, cosa que le genera una complicación al oro y al dólar, principalmente al dólar. Por eso nace el petrodólar. En 1973 salen a buscar opciones para que el dólar pueda seguir creciendo la demanda, porque viajan a Arabia Saudita y dicen, ok, todo lo que se venda en petróleo va a ser en dólar. Eso quiere decir que entonces va a necesitar el mundo globalmente más dinero en dólares. Por ende, la economía en ese momento de Estados Unidos se fortalece muchísimo. Eso quiere decir, en realidad, nos lleva a consecuencias muy importantes, a la inflación, que es los bancos imprimiendo muchos billetes, la Fed principalmente, y la deflación, que es lo contrario. La deflación, en este caso, lo que hace es que los inversores no solamente guarden su dinero, el consumismo también desacelera, pero estas dos, que parecen contradictorias, porque son muy diferentes, de todas formas, al ahorrista lo que hace es complicarlo. ¿Por qué? Porque el billete se quema en nuestras manos, no tiene ningún valor, empieza a perder ese valor que se le daba, por lo tanto, nuestros ahorros también. Por eso es importante siempre tener en cuenta que el oro no necesita de ningún gobierno, no necesita de ningún tipo de política que lo firme. El oro tiene su precio en onza troy de oro y lo va a seguir teniendo durante siglos, porque es un valor muy importante el que tiene desde los tiempos de faraones. Entonces, en este momento, cuando ocurren estas consecuencias, principalmente el valor del dólar pierde su confianza. Y sabemos que la confianza en realidad es fundamental y se quema muy rápido. Si vamos a la geopolítica, siguiendo el hilo de que el valor se le da el tiempo al oro, podemos ver diferentes situaciones en donde el oro es el que se fortalece ante las crisis. Cuando los bancos tiemblan, cuando el inversionista tiene mucho miedo, cuando el mundo en realidad está enfrentando crisis económicas, sociales, políticas, incluso con la crisis del COVID, podemos ver que sus puntos siempre han sido históricos, ¿sí? Podemos ver que frente a la crisis del COVID, el oro llegó a su máximo histórico. Podemos ver inclusive que cuando Donald Trump empezó a aplicar sus nuevos aranceles, el oro tuvo su pico máximo de $3.500 la onza troy de oro. Esto quiere decir que la historia se repite, es cíclica y los patrones con el oro también lo son. Entonces, ante estas crisis, lo que uno puede hacer es aprovechar el movimiento del oro, que sabemos que siempre va a ir en alza, porque la historia lo ha dicho, la historia lo ha demostrado, y cuando hay crisis, realmente el oro es el que se ve mayor beneficiado. Entonces, ¿cómo
podemos invertir en oro hoy, ¿sí? El oro físico es una de las maneras que uno puede invertir, que uno puede salvaguardar el patrimonio. También puede ser a través de ETFs, acciones mineras, CFDs y futuros. Actualmente, como todos, seguramente tengan alguna herencia de joyas de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y esa es una forma que nuestros abuelos hicieron parte de salvaguardar su patrimonio, porque al día de hoy uno lo guarda por amor o porque cree que realmente es algo más sentimental, pero también lo hace porque tiene valor. Y hoy en día ustedes lo pueden hacer porque conocen el valor que tiene el oro, ¿sí? No es un activo o una joya que uno guarda por amor, sino porque realmente, a pesar de que pasen los años, el valor del oro siempre va a seguir. Y no es como las monedas, que las monedas caducan, que hay crisis y el dólar cae y la inversión de uno se pierde. Sin embargo, con el oro sabemos que siempre vamos a tener dinero salvaguardado. Así que bueno, la moraleja de hoy es que los gobiernos cambian, las monedas caducan, pero una onza de oro sigue pesando los mismos desde los faraones. Entonces, mi pregunta es la misma. ¿Qué parte les gustaría a ustedes salvaguardar de su patrimonio conociendo estas herramientas? Porque la decisión que hoy en día no toman es lo que están postergando, lo que están dejando para después. Y sin embargo, por ejemplo, el oro, una de las formas que tiene también de poder invertir ustedes es siempre aprendiendo el comportamiento del oro, ya sea que lo vayan a hacer de forma física o a través de una plataforma. Lo importante es que se eduquen y aprendan porque es un valor impresionante el que tiene el oro realmente. Así que bueno, esto les quería yo comentar porque me parece que es sumamente interesante tenerlo presente hoy en día, porque van a seguir habiendo acontecimientos que van a marcar la historia, ya sea con los gobiernos, con lo que está sucediendo hoy, con la geopolítica, y el oro es uno de los activos que no va a perder valor, ¿sí? Así que bueno, mi pregunta es, ahora ustedes sabiendo que el oro tiene un valor insignificante y que va a seguir creciendo, porque ahora no va a valer lo mismo que dentro de 10 años. Entonces lo importante es aprender a utilizarlo. Y bueno, les quería preguntar si algo los va a sobrevivir dentro de 10 años, que al menos les valga la pena. Así que bueno, eso es lo que tenía yo para exponer, comentarles y les agradezco hoy en día por estar acá.